¿Qué pasaría si defender a una desconocida en el metro se convirtiera en el arma secreta que destruiría las mentiras de tu esposo en plena audiencia de divorcio? Nunca imaginé que esa mañana, camino al juzgado, un simple acto de valentía cambiaría completamente mi destino. Mi nombre es Patricia y esta es la historia de cómo la justicia llegó de la forma más inesperada. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad y escriban la palabra presente. Quiero saber desde qué lugares tan lejanos me están escuchando. El sobre amarillo temblaba en mis manos. Citación para audiencia de divorcio. Juzgado de lo familiar. 10:00 AM. Las letras negras parecían burlarse de mí desde el papel oficial. 10 años de matrimonio reducidos a una cita con un juez que ni siquiera conocía mi nombre. 10 años de sacrificios, de apoyo incondicional, de quedarme en casa mientras Sebastián construía su imperio inmobiliario con mi dinero de herencia. Ahora ese mismo hombre quería dejarme en la calle, sin nada, alegando que yo no había contribuido económicamente al matrimonio. La ironía me quemaba por dentro como ácido. Mi herencia de $150,000 había sido el capital inicial de su empresa. Pero Sebastián era listo, muy listo. Había puesto todo a su nombre. Los contratos, las propiedades, las cuentas bancarias, todo. Y yo, como la tonta enamorada que fui, firmé cada papel sin leer, confiando en que estábamos construyendo un futuro juntos. Me miré al espejo del pequeño departamento que rentaba desde que Sebastián me echó de nuestra casa. Nuestra casa. ¡Qué risa! La casa que compramos con M.I. dinero ahora era solo de él según los papeles. Mi reflejo me devolvió la imagen de una mujer de 32 años que parecía de 40. Las ojeras eran permanentes. Había perdido peso. Mi ropa colgaba floja de mi cuerpo. Elegí un vestido azul marino sencillo, el más formal que tenía. Me recogí el cabello en una cola de caballo, sin maquillaje elaborado, sin joyas, no tenía nada que presumir. Tomé mi bolsa gastada y salí a la calle. El sol de la mañana me pareció una burla. Hacía un día hermoso mientras mi mundo se desmoronaba. No tenía dinero para taxi. Apenas me alcanzaba para comer y pagar la renta de ese cuartucho. Sebastián había congelado todas las cuentas compartidas. Su abogado, un tipo odioso llamado Héctor, me había dejado claro en nuestra última reunión que no recibiría ni un centavo, que me considerara afortunada si salía sin deudas. Caminé hacia la estación del metro. Mis zapatos de tacón bajo golpeaban el pavimento con un ritmo monótono que parecía marcar los segundos hasta mi ruina. La estación estaba abarrotada, lunes por la mañana. Miles de personas corriendo hacia sus trabajos, sus vidas, sus futuros. Yo iba hacia el entierro del mío. El vagón del metro venía repleto. Me apretujé entre la multitud. El olor a sudor, perfumes baratos y desayunos rancios me revolvió el estómago vacío. No había podido tragar nada en la mañana. Los nervios me tenían paralizada. Cerré los ojos tratando de calmar el pánico que me subía por la garganta como bilis. Respiré profundo. 1 vez, 2 veces, 3. El metro arrancó con una sacudida. Me aferré al tubo de metal. A mi lado un hombre con traje leía el periódico, con el codo clavado en mis costillas. Enfrente, una señora con 3 bolsas del mercado ocupaba el espacio de 2 personas. Nadie se miraba. Todos perdidos en sus teléfonos, sus pensamientos, su indiferencia. Fue entonces cuando la vi. Una chica joven, no más de 25 años, estaba parada cerca de las puertas. Linda, cabello castaño largo, traje sastre gris, tacones altos. Llevaba un portafolio de piel y miraba su teléfono con expresión concentrada. A su lado, pegado descaradamente a ella, había un tipo de unos 40 años, gordo, sudoroso, camisa mal fajada, y su mano estaba claramente donde no debía estar. La chica se movió incómoda. El tipo se movió con ella. Ella se giró dándole la espalda. Él se acercó más. Vi el momento exacto en que la mano de ese cerdo tocó el trasero de la chica. Vi cómo ella se tensó, cómo sus mejillas se pusieron rojas, cómo sus ojos se llenaron de lágrimas de humillación mientras miraba alrededor buscando ayuda que nadie ofrecía.
Todos veían. Nadie hacía nada. El hombre del periódico desvió la mirada. La señora de las bolsas fingió no darse cuenta. Un grupo de estudiantes se rió disimuladamente. Y yo sentí algo quebrarse dentro de mí. Quizás fue la rabia acumulada de meses siendo maltratada por Sebastián. Quizás fue darme cuenta de que había pasado demasiado tiempo siendo víctima. Quizás simplemente fue que ya no tenía nada más que perder. Me abrí paso entre la gente con determinación. El miedo que había sentido toda la mañana se evaporó, reemplazado por una furia helada y cristalina. Llegué hasta donde estaba la chica, justo cuando el maldito acosador volvía a tocarla, esta vez con más atrevimiento. La chica tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Estaba paralizada de terror y vergüenza. Agarré la muñeca del tipo con fuerza. Mis uñas se le clavaron en la piel. Él volteó sorprendido, con una expresión entre molestia y miedo. Nuestras miradas se encontraron. La mía debió haberle dicho todo lo que necesitaba saber porque palideció. «Quita tu asquerosa mano de ella», dije con voz fuerte y clara. Todo el vagón se quedó en silencio. Ahora sí todos miraban. El tipo trató de zafarse, pero apreté más fuerte. «Ahora», repetí, «más alto, más firme». El acosador murmuró algo ininteligible y se escabulló entre la gente, bajándose en la siguiente estación con las orejas rojas. El metro volvió a arrancar. Solté el aire que había estado conteniendo. Mis manos temblaban de adrenalina. Volteé a ver a la chica. Ella me miraba con los ojos muy abiertos, todavía temblando. «¿Estás bien?», le pregunté suavemente. Ella asintió. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora parecían de alivio. Me abrazó de repente, fuerte, como si yo fuera un salvavidas en medio del océano. «Gracias», susurró contra mi hombro. «Gracias, gracias, gracias. Nadie nunca hace nada. Todos solo miran. Gracias». Le devolví el abrazo con torpeza. «No estoy acostumbrada a los abrazos de extraños. Yo solo hice lo correcto», murmuré. «Cualquiera lo habría hecho». Eso no es cierto, y ambas lo sabíamos. Nadie había hecho nada. Cuando se separó de mí, se limpió las lágrimas con manos temblorosas. Se rió nerviosamente. «Dios, qué vergüenza. Llorar así en el metro. Debe pensar que soy una tonta». «Pienso que eres valiente», respondí honestamente. «No es fácil enfrentar ese tipo de situaciones». Ella negó con la cabeza. «Usted fue la valiente». Yo me quedé paralizada como siempre. Mi papá siempre me dice que tengo que ser más fuerte, pero es que me da tanto miedo. Hoy tengo una reunión súper importante en el despacho donde trabajo y estaba tan nerviosa y entonces ese tipo. Su voz se quebró. Respiré profundo. El pánico de mi propia situación volvió a golpearme. Había olvidado por un momento que iba camino a mi propia pesadilla. Miré el reloj. Todavía tenía tiempo. «Mira», le dije, «eres más fuerte de lo que crees. El solo hecho de que sigas adelante después de algo así dice mucho de ti». Ella sonrió débilmente. «Gracias. De verdad. Me llamo Valeria». Extendió su mano. La estreché. «Patricia», respondí. Valeria se acomodó el cabello y respiró profundo, tratando de componerse. «Trabajo en Sánchez y Asociados», dijo de pronto, como queriendo llenar el silencio incómodo. «Es un despacho de abogados. Hoy tengo que presentar un informe súper importante y estaba tan concentrada preparándome mentalmente que no vi cuando ese tipo se me acercó. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Por favor, háganlo ahora mientras estoy hablando. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. ¿Ya lo hicieron? Gracias». Asentí distraídamente. Un despacho de abogados. ¡Qué ironía! Yo iba justamente a enfrentarme a los abogados de mi esposo. «Perdón», dijo Valeria de repente. «Estoy hablando de mis problemas y ni siquiera te pregunté a dónde vas. Te ves muy seria». «¿Trabajo también?», dudé. No quería descargar mis problemas en una desconocida. Pero algo en su mirada sincera y agradecida me hizo hablar. «Voy al juzgado», dije finalmente. «Audiencia de divorcio». Los ojos de Valeria se abrieron con comprensión y empatía. «Oh, lo siento mucho»,
Debe ser muy difícil. Me encogí de hombros tratando de parecer más fuerte de lo que me sentía. Es lo que hay. Mi esposo quiere dejarme sin nada. Dice que no contribuí económicamente al matrimonio, aunque fue mi dinero el que usó para empezar su negocio. Pero él es listo. Puso todo a su nombre. Tengo un abogado de oficio que apenas me ha visto 2 veces. Él tiene un equipo completo. Estoy perdida. No digas eso, respondió Valeria con fiereza. La injusticia debe molestarle tanto como a mí. Mi jefe siempre dice que la verdad siempre sale a la luz, que los mentirosos eventualmente se tropiezan con sus propias mentiras. Tienes pruebas de que pusiste el dinero inicial. Pruebas. La palabra me hizo reír amargamente. Tenía pruebas. Estados de cuenta bancarios mostrando la transferencia de mi herencia a la cuenta de Sebastián hace 10 años. Pero su abogado ya tenía respuesta para eso. Regalo matrimonial, donación voluntaria, apoyo de esposa, no préstamo ni inversión. Valeria frunció el ceño. Eso es trampa. Debe haber algo que se pueda hacer. Ojalá, suspiré. Pero no tengo dinero para un buen abogado. Apenas puedo pagar la renta. Valeria abrió la boca para decir algo, pero en ese momento el metro se detuvo. Juzgados, anunció la voz mecánica. Mi parada. Me despedí de Valeria con una sonrisa triste. Cuídate mucho. Espero que tu reunión salga bien. No dejes que nadie te haga menos. Eres fuerte. Ella me devolvió la sonrisa. Tú también. Suerte en tu audiencia. Ojalá ese idiota de tu esposo reciba lo que merece. Le di un último apretón en la mano y bajé del vagón. Las puertas se cerraron detrás de mí. El metro se alejó llevándose a Valeria. Probablemente nunca la volvería a ver. Solo un encuentro breve entre 2 mujeres en el momento exacto en que ambas lo necesitábamos. Subí las escaleras hacia la salida. El edificio del juzgado se alzaba imponente frente a mí. Gris, frío, amenazante. Mis piernas no querían moverse. El pánico regresó con toda su fuerza. Respiré profundo recordando mis propias palabras a Valeria. Eres más fuerte de lo que crees. Necesitaba creerlas yo también. Caminé hacia la entrada con la cabeza en alto, aunque por dentro estaba desmoronándome. El vestíbulo del juzgado bullía de actividad. Abogados con portafolios caros, parejas peleando en susurros, niños llorando. El olor a papel viejo y desinfectante me revolvió el estómago. Busqué el número de sala en mi citación, sala 4, segundo piso. Subí por las escaleras. El elevador estaba lleno. Llegué a la sala con 15 minutos de anticipación. Afuera, en las bancas del pasillo, ya estaba Sebastián. Mi corazón dio un vuelco doloroso al verlo. Seguía siendo guapo. Traje negro impecable, camisa blanca, corbata azul, zapatos brillantes. El olor de su perfume caro llegaba hasta donde yo estaba. A su lado estaba Héctor, su abogado. Un hombre de 50 años, calvo, con lentes de diseñador y una sonrisa de tiburón. Pero lo que me hizo detenerme en seco fue la mujer sentada del otro lado de Sebastián. Joven, hermosa, vestido rojo ajustado que dejaba poco a la imaginación, cabello rubio lacio, maquillaje perfecto. Se reía de algo que Sebastián le susurraba al oído. Su mano estaba posesivamente sobre el muslo de mi esposo. Mi esposo. Todavía legalmente mío, por algunas horas más. La furia me cegó. Tuvo el descaro de traer a su amante, a la audiencia de divorcio, como si yo no fuera nada, como si mis 10 años de matrimonio no significaran nada, como si yo no mereciera ni siquiera el respeto básico de su discreción. Apreté los puños hasta que mis uñas se clavaron en mis palmas. El dolor físico me ayudó a enfocarme, a no desmoronarme ahí mismo en el pasillo. Sebastián me vio. Sus ojos se encontraron con los míos. No había ni un atisbo de culpa en ellos, solo aburrimiento. Como si yo fuera un trámite tedioso que tenía que completar. Dijo algo a la mujer. Ella volteó a verme. Me miró de arriba a abajo con desdén obvio. Luego se rió. Una risa alta y cruel que rebotó en las paredes del pasillo. Todos voltearon a ver. La vergüenza me quemó las mejillas. Quise correr, esconderme, desaparecer. Pero mis pies se quedaron plantados en el piso. No iba a darles esa satisfacción. No más.
Alcé la barbilla y caminé hacia las bancas del lado opuesto. Me senté, crucé las piernas. Miré al frente, ignorándolos completamente, aunque cada célula de mi cuerpo estaba consciente de su presencia. «Patricia, qué bueno que llegaste», dijo Héctor con voz melosa. Su tono era el de alguien hablando con una niña tonta. «Pensé que tal vez te acobardarías. Qué bueno que eres razonable». No respondí. Me quedé mirando la puerta cerrada de la sala de audiencias. «Escucha», continuó Héctor, «todavía estamos a tiempo de evitar todo este show. Firma la renuncia de derechos sobre bienes gananciales. Sebastián está siendo generoso. Te dará 10,000 pesos para que te establezcas, más de lo que mereces considerando que no trabajaste ni un día. 10,000 pesos, por 10 años de mi vida, por $150,000 de mi dinero que Sebastián usó para construir su imperio, por renunciar a la casa que compramos juntos, por aceptar ser la perdedora, la humillada». Volteé lentamente a ver a Héctor. Mi voz salió helada y firme. «No». Los ojos de Héctor se entrecerraron. «No seas tonta, Patricia. No tienes abogado decente. No tienes pruebas. Sebastián tiene documentos de que el dinero fue un regalo. Vas a perder. Por lo menos sal con algo». «No», repetí. Más fuerte. Sebastián se rió. «Patricia siempre tan terca. Por eso fracasamos. Nunca supiste cuándo rendirte». Sus palabras me dolieron como bofetadas, pero no me moví. La puerta de la sala se abrió. Una secretaria asomó la cabeza. «Caso Méndez contra Méndez. Pasen». Este era el momento. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero me sostuvieron. Entré a la sala primero. No iba a dejar que Sebastián viera mi miedo. La sala de audiencias era más pequeña de lo que esperaba. Una mesa larga al frente para el juez. 2 mesas a los lados para las partes. Bancas atrás para observadores. Las paredes color beige con cuadros de escalas de justicia que parecían burlarse de mí. Me senté en mi mesa. Sola. Sebastián se sentó en la suya con Héctor. La amante se quedó atrás en las bancas de observadores. Me lanzó otra mirada burlona. Desvié la vista. Mi abogado de oficio llegó corriendo 5 minutos tarde. Un chico de no más de 26 años. Traje arrugado, corbata mal anudada, portafolio que se veía vacío. Se disculpó jadeando. «Tráfico». Se sentó a mi lado y sacó un folder delgado. «Repasemos rápido», susurró. «Tienes los estados de cuenta de la transferencia de dinero. Eso es todo lo que tenemos. Voy a argumentar contribución económica inicial, pero el juez probablemente dictamine a favor de Sebastián porque todo está legalmente a su nombre». Mi corazón se hundió. Ni siquiera va a intentar pelear por mí. Solo está aquí porque le pagan por cumplir el trámite. Debí haberlo sabido. Todos están en contra mía. El juez entró. Un hombre de unos 60 años. Barba gris, lentes, expresión severa. Todos nos pusimos de pie. Se sentó, golpeó el martillo. «Caso Méndez contra Méndez. Divorcio necesario. Estamos aquí para dirimir la separación de bienes. Señor Méndez, su abogado tiene la palabra». Héctor se puso de pie. Sonrió con suficiencia. Su alegato fue demoledor. Sebastián era el único proveedor económico. Sebastián había construido su empresa desde cero con su propio trabajo. Los documentos mostraban claramente que todas las propiedades estaban a nombre de Sebastián. Patricia no había trabajado fuera de casa. No tenía contribución económica comprobable. El dinero transferido años atrás fue un regalo matrimonial, algo común entre esposos. No había ningún documento de préstamo ni sociedad. Héctor presentó papeles, escrituras, contratos, todo perfectamente legal, todo mostrando que Sebastián era el único dueño de todo. Mi abogado de oficio se veía más y más pequeño en su silla. El juez asentía mientras revisaba documentos. Mi futuro se desmoronaba frente a mis ojos. Después, le tocó el turno a mi abogado. Se puso de pie tembloroso. Tartamudeó su alegato. Sí, Patricia había transferido dinero. Eso era una contribución inicial. Eso debía contar como inversión. El dinero de herencia. Sebastián solo pudo empezar su negocio gracias a ese dinero. Héctor lo interrumpió. ¿Tiene un contrato firmado que estipule que fue un préstamo o una inversión? ¿Algo que diga que Patricia esperaba retorno de ese dinero?
Mi abogado revisó nerviosamente sus papeles. No, entonces fue un regalo, concluyó Héctor triunfante. Como ya dije. Patricia apoyó a su esposo como cualquier esposa amorosa. Eso no le da derecho a reclamar propiedades que legalmente pertenecen a Sebastián. El juez parecía de acuerdo. Esto no pinta bien para usted, señora Méndez, a menos que tenga otras pruebas. Mi abogado me miró desesperanzado. Yo negué con la cabeza. No tenía nada más. Era el fin. Iba a perder todo. Sebastián sonreía. Héctor sonreía. Hasta la maldita amante en las bancas sonreía. Estaba a punto de rendirme. A punto de decir que firmaba lo que quisieran, cuando la puerta de la sala se abrió de golpe. Todos volteamos. Una mujer entró apresurada. Disculpen la interrupción, su señoría. Necesito hablar. La reconocí inmediatamente. Valeria, la chica del metro. Pero se veía diferente. Más profesional, más segura. Llevaba otro portafolio. Y no venía sola. Detrás de ella entraba un hombre mayor, tal vez 60 y tantos, traje impecable, cabello plateado, presencia imponente. Se parecía a Valeria. Tenían los mismos ojos. El juez frunció el ceño. Esta es una audiencia privada. No pueden interrumpir así. Disculpe, su señoría, dijo el hombre mayor con voz grave y autoritaria. Soy el licenciado Ernesto Villarreal, y tengo información pertinente para este caso, información que cambia todo. El apellido Villarreal resonó en la sala. Hasta el juez palideció. Licenciado Villarreal, el abogado más famoso de la ciudad, el que nunca perdía, el que tenía conexiones hasta en la presidencia. ¿Qué hace él aquí? El juez se acomodó nervioso en su silla. Licenciado Villarreal, qué honor. Pero no entiendo qué relación tiene usted con este caso. Ninguna, respondió Villarreal. Hasta hace 2 horas, cuando mi hija Valeria me contó sobre una mujer valiente que la defendió en el metro esta mañana. Una mujer que va a ser estafada por su propio esposo. Volteó a verme. Sus ojos eran amables. Usted es Patricia, ¿verdad? Asentí aturdida. No entendía qué estaba pasando. Valeria se acercó a mi mesa. Me tomó de las manos. Su sonrisa era enorme. Patricia, cuando llegué a la oficina le conté a mi papá lo que hiciste por mí. Cómo me defendiste cuando nadie más se atrevió. Le conté que ibas a una audiencia de divorcio. Le dije tu nombre completo porque me lo dijiste en el metro. Papá lo investigó. En 2 horas. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Villarreal habló. Mi equipo investigó al señor Sebastián Méndez. Muy interesante lo que encontramos. Miró a Sebastián con desprecio. Sebastián había palidecido. Sus ojos iban de Villarreal a mí sin comprender qué estaba pasando. Héctor se puso de pie. Protesto. Su señoría, esto es irregular. No pueden entrar así y... El juez lo silenció con un gesto. Quiero escuchar lo que el licenciado Villarreal tiene que decir. Villarreal sacó documentos de su portafolio. Su señoría, tengo aquí estados de cuenta bancarios. Transferencias, contratos, todo obtenido legalmente a través de mis contactos, que muestran que el señor Méndez no solo usó el dinero de Patricia para iniciar su empresa, también registró esa empresa inicialmente bajo el nombre de ambos, Patricia y Sebastián Méndez, sociedad conyugal. El problema es que 6 meses después, Sebastián cambió los papeles, registró todo solo a su nombre, sin el conocimiento ni consentimiento de Patricia. El juez tomó los documentos, los revisó con el ceño fruncido. Esto es fraude, murmuró. Villarreal continuó. Además tengo testimonios de 3 empleados originales de la empresa del señor Méndez. Todos testifican que Patricia estuvo muy involucrada los primeros 2 años, que iba a la oficina, que tomaba decisiones, que era tratada como socia, hasta que un día Sebastián les dijo que Patricia ya no tenía autoridad, que solo él mandaba. Sebastián se puso de pie furioso. Eso es mentira. Esos empleados están resentidos porque los despedí. Buscan venganza. Villarreal sonrió fríamente. Tengo más. Se dirigió a la amante que estaba sentada atrás. Sus ojos brillaban de malicia. Dígame, señora, ¿cómo se llama? La mujer rubia pareció confundida por la atención repentina. ¿Yo? Soy Mónica. Mónica Sánchez. ¿Sánchez? ¡Qué casualidad! Trabaja en Sánchez y Asociados por casualidad.
El rostro de Mónica se puso blanco. ¿Cómo sabe eso? Porque yo conozco muy bien ese despacho, respondió Villarreal. Y conozco a su esposo, el licenciado Ricardo Sánchez. Socio principal, un hombre muy respetable. Me pregunto qué pensaría si supiera que su esposa tiene un amante. La sala estalló. Mónica se puso de pie gritando: «Usted no puede decirle nada a mi esposo. No puede entrometerse en mi vida privada». Sebastián también estaba de pie, su cara roja de furia. «Esto no tiene nada que ver con el divorcio. Mis asuntos personales no importan aquí». «Oh, pero sí importan», contradijo Villarreal. «Porque verán, señor Méndez, Mónica no es solo su amante. Ella es su socia de negocios secreta. Tengo documentos que muestran que usted y la señora Sánchez han estado desviando dinero de su empresa a cuentas offshore, evadiendo impuestos, lavando dinero. Y lo mejor, registraron propiedades juntos bajo nombres falsos. El mundo pareció detenerse. Todos miraban a Sebastián y Mónica con horror. Héctor había retrocedido físicamente de su cliente. Sebastián tartamudeaba. «Eso es, no pueden, no tienen pruebas». Villarreal aventó otro folder sobre la mesa del juez. «Aquí están todas las pruebas: facturas falsas, transferencias a paraísos fiscales, propiedades en Cancún y Puerto Vallarta a nombre de empresas fantasma, donde Sebastián y Mónica son los beneficiarios reales. Esto no es solo divorcio, su señoría. Esto es fraude fiscal, lavado de dinero». El juez revisaba los papeles con expresión cada vez más severa. Llamó a su secretaria. «Necesito que contacte de inmediato a la fiscalía. Esto debe investigarse». Sebastián, toda su arrogancia evaporada, cayó en su silla. Mónica lloraba. Héctor guardaba sus cosas murmurando que renunciaba a defender este caso. Todo se desmoronaba. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Hace una hora estaba perdida. Ahora Sebastián enfrentaba cargos criminales. El juez me miró. «Señora Méndez, a la luz de esta nueva información, este caso no puede continuar. Necesitamos una investigación completa, pero le adelanto. Usted tiene derecho a la mitad de todos los bienes maritales. Sebastián defraudó sus derechos. Voy a dictar una orden de embargo sobre todas sus propiedades hasta que esto se resuelva, y considere presentar una demanda civil por daños». Me quedé sin palabras. Villarreal se acercó a mí. Sonrió paternal. «Patricia, mi bufete la va a representar. Sin costo, usted salvó a mi hija hoy. Esto es lo menos que puedo hacer. Además, casos como este me molestan profundamente. Hombres que abusan de la confianza de sus esposas. Vamos a asegurarnos de que recupere todo lo que le pertenece, y más». Valeria me abrazó. Las lágrimas corrían por mi cara, pero esta vez no eran de tristeza. Era alivio, era incredulidad, era justicia. «Gracias», susurré. «Gracias, tu papá». «Es increíble». Valeria se rió. «Te dije que la verdad siempre sale a la luz. Los mentirosos se tropiezan con sus mentiras. Mi papá solo aceleró el proceso. Sebastián iba a caer eventualmente. Solo necesitaba un empujón». Salimos de la sala de audiencias. Afuera, Sebastián estaba siendo arrestado. Mónica también. Héctor huía por el pasillo. No podía parar de temblar. Villarreal me llevó a una banca. «Siéntese». «Respire». «Sé que es mucho que procesar». Obedecí. La adrenalina finalmente me abandonaba dejándome exhausta. No puedo creer que esto esté pasando. Esta mañana pensé que lo había perdido todo. «La vida da vueltas extrañas», comentó Villarreal. «Esta mañana usted defendió a una desconocida en el metro. Pudo haberse quedado callada como todos los demás, pero no lo hizo. Actuó. Esa bondad regresó a usted multiplicada». «Yo no hice nada especial», protesté débilmente. «Solo hice lo correcto». «Exactamente», asintió Villarreal. «Y es triste que hacer lo correcto sea ahora considerado algo especial. Pero así es. Usted tiene un corazón bueno, Patricia. Por eso mi hija me rogó que la ayudara. Por eso me tomé el tiempo de investigar su caso». Valeria se sentó a mi otro lado. «Patricia, cuando me contaste en el metro sobre tu divorcio, sobre cómo tu esposo te estaba quitando todo, me enojé tanto. He visto a mi papá defender a tantas mujeres en situaciones similares. Sabía que él podría ayudarte.
Solo necesitaba darle tu nombre completo. En cuanto llegué a la oficina, se lo conté todo. Papá hizo magia. No fue magia, corrigió Villarreal. Fue trabajo de investigación. Tengo contactos en bancos, en Hacienda, en registros públicos. Cuando empezamos a escarbar en Sebastián Méndez, encontramos oro. Bueno, oro podrido. Ese hombre es un criminal. No solo la defraudó a usted, ha estado defraudando al país, evadiendo millones en impuestos, lavando dinero con su amante. Pensaban que eran muy listos, pero siempre dejan rastros. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Mi voz sonaba pequeña. Todavía no lo creo. Villarreal sacó una tarjeta de presentación. Tómela. Esta es mi tarjeta. Mañana quiero que venga a mi oficina. Vamos a revisar todo su caso con calma. Vamos a asegurarnos de que recupere cada centavo que le pertenece. La casa, las propiedades, la mitad de las ganancias de la empresa. Todo. Sebastián va a pasar años en la cárcel, pero además va a tener que compensarla económicamente. Vamos a demandar daños morales también. Tomé la tarjeta con manos temblorosas. Licenciado, yo no tengo dinero para pagarle. Él agitó la mano desestimando mi preocupación. Ya le dije, sin costo. Usted salvó a mi hija. Eso no tiene precio. Además, cuando terminemos con Sebastián, vamos a cobrar nuestros honorarios de su parte. No se preocupe. Valeria me tomó de la mano. Vas a estar bien, te lo prometo. Mi papá nunca pierde, nunca. Me quedé sentada en esa banca del juzgado por largo rato después de que se fueron Villarreal y Valeria, mirando el movimiento de gente, parejas peleando, abogados corriendo, jueces caminando. La vida continuaba. Pero mi vida había cambiado completamente en una mañana. Por defender a una desconocida en el metro. Por hacer lo correcto cuando nadie más lo hacía. Pensé en todas las veces que Sebastián me había dicho que yo no valía nada, que era inútil, que nunca lograría nada sin él. Pensé en cómo me hizo sentir pequeña, insignificante, dependiente. Y ahora él estaba en una celda y yo tenía al mejor abogado de la ciudad de mi lado. La ironía era deliciosa. Salí del juzgado caminando despacio. El sol seguía brillando. El mundo seguía girando. Pero yo era diferente. Ya no era la mujer derrotada que había entrado esa mañana. Era una sobreviviente, una luchadora. Me dirigí a la estación del metro, el mismo metro donde todo había comenzado, donde una decisión espontánea de defender a alguien había cambiado mi destino. Subí al vagón. Esta vez iba menos lleno. Me senté en uno de los asientos. Cerré los ojos. Dejé que el movimiento del tren me meciera. Pensé en Valeria. En cómo su miedo y mi valentía se habían encontrado en el momento exacto. Pensé en Villarreal, en cómo un padre agradecido había movido cielo y tierra para ayudar a la mujer que salvó a su hija. Pensé en karma, en justicia divina, en cómo las buenas acciones eventualmente regresan. Cuando abrí los ojos, una señora mayor estaba parada frente a mí. Se veía cansada, cargaba bolsas pesadas. Me puse de pie inmediatamente. Siéntese, por favor. Ella sonrió agradecida y tomó el asiento. Dios te bendiga, hija. Sonreí de vuelta. Ya me bendijo, respondí. Más de lo que puedo explicar. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Visitas constantes al despacho de Villarreal, reuniones con investigadores, declaraciones ante la fiscalía. Cada día salía más información sobre los crímenes de Sebastián. Cada día me daba más cuenta de cuán profundamente me había engañado. No solo había usado mi dinero para empezar su empresa, también había usado mi nombre en documentos que yo nunca vi. Había forjado mi firma en contratos. Había abierto cuentas bancarias conjuntas que yo desconocía. Todo para evitar sospechas de las autoridades. Mónica Sánchez resultó ser su cómplice perfecta. Ella usaba su posición en el despacho de su esposo para crear empresas fantasma. Sebastián desviaba dinero de su empresa hacia esas compañías falsas. Luego transferían el dinero a paraísos fiscales. Compraban propiedades a nombre de prestanombres. Era una red compleja de fraude que llevaba años operando. Y nadie lo había notado, hasta que Villarreal empezó a escarbar. El escándalo fue enorme. Salió en periódicos, en noticieros. Sebastián Méndez, el exitoso empresario inmobiliario, era en realidad un criminal,
Su empresa fue intervenida, sus propiedades embargadas, su reputación destruida. Ricardo Sánchez, el esposo de Mónica, presentó el divorcio inmediatamente. También demandó a Sebastián por destruir su matrimonio y manchar el nombre de su despacho. Era un desastre monumental. Y yo estaba en el centro de todo. Los periodistas querían entrevistarme. La esposa engañada, la víctima que resultó ser la clave para desenmascarar al criminal. Rechacé todas las entrevistas. No quería fama. Solo quería justicia. Villarreal manejó todo. Mantuvo mi nombre fuera de los medios lo más posible. Se enfocó en los crímenes de Sebastián, en las víctimas de sus fraudes, en la magnitud del robo. 3 meses después del día en la corte, el juez dictó sentencia en mi divorcio. Sebastián fue despojado de todos sus bienes. Todo lo que había construido con mi dinero me pertenecía ahora. La casa, las propiedades, la empresa, las cuentas bancarias que no estaban congeladas por la fiscalía. Recibí además una compensación por daños morales, millones de pesos. De repente pasé de no tener nada a tener más de lo que nunca imaginé. Pero lo más importante, recuperé mi dignidad, mi sentido de valía. La sentencia estableció claramente que Sebastián había cometido fraude matrimonial, que me había robado, que yo era la víctima. Cualquiera que leyera esos documentos sabría la verdad. No era yo quien no había contribuido. Era Sebastián quien había robado mi contribución. La diferencia era enorme. Vendí la empresa. No quería nada que ver con el negocio que Sebastián había construido sobre mentiras. Un competidor la compró por una suma generosa. Vendí también la mayoría de las propiedades. Me quedé solo con la casa original. La primera casa que compramos juntos. Esa sí la quería conservar. Tenía buenos recuerdos ahí, de cuando aún estábamos enamorados, de cuando yo aún creía que éramos un equipo. La remodelaría, la convertiría en mi refugio. Con el dinero que recibí creé una fundación, Fondo Patricia para Mujeres en Divorcio. Su propósito, dar apoyo legal gratuito a mujeres que están pasando por divorcios difíciles. Mujeres como yo que no tienen recursos para defenderse de esposos abusivos. Contraté a un equipo de abogados jóvenes y brillantes. Les di buenos sueldos. Los entrené para que pelearan como leones por nuestras clientas. Villarreal fue mi mentor. Me enseñó todo sobre la fundación, cómo manejarla, cómo escoger casos, cómo asegurar que el dinero llegara a quien lo necesitaba. Valeria se convirtió en mi mano derecha. Renunció al despacho de su padre para trabajar conmigo. Quería hacer algo que importara, algo que marcara la diferencia. Juntas construimos un equipo increíble. En el primer año ayudamos a 50 mujeres, les ganamos casos imposibles, les recuperamos propiedades, les devolvimos su dignidad. Cada caso ganado era una victoria personal, una forma de sanar mi propio dolor ayudando a otras. Sebastián fue sentenciado a 10 años de prisión por fraude fiscal y lavado de dinero. Mónica recibió 8 años. Los vi en el juzgado el día de la sentencia. Se veían diminutos, destruidos. Sebastián lloró cuando el juez leyó la sentencia. Rogó por piedad. Dijo que lo sentía, que había cometido un error, que quería una segunda oportunidad. El juez fue inmisericorde. Había robado millones. Había defraudado al país. Había destruido vidas. No merecía piedad. Cuando salí del juzgado ese día, me sentí extrañamente vacía. Había ganado. Había obtenido justicia. Pero no sentía la satisfacción que esperaba. Solo tristeza, por los años perdidos. Por el amor que resultó ser mentira, por la vida que pude haber tenido. Valeria me encontró sentada en una banca afuera del juzgado, llorando en silencio. Se sentó a mi lado, me abrazó. No dijo nada, solo me dejó llorar. Después de un rato, hablé, gané, pero me siento perdida. Pasé 10 años con Sebastián, 10 años que no puedo recuperar. 10 años desperdiciados en un hombre que nunca me amó realmente. Valeria me apretó más fuerte. No fueron años desperdiciados, Patricia. Fueron años de aprendizaje. Te hicieron fuerte. Te enseñaron a reconocer tu valor. Y mira todo lo bueno que salió de esto. Tu fundación está cambiando vidas.
Estás ayudando a mujeres que estaban donde tú estabas. Eso importa. Eso tiene significado. Tenía razón. Lo sabía. Pero dolía de todos modos. Sanar no es lineal. Hay días buenos y días malos. Ese día fue malo, pero los días buenos empezaron a ser más frecuentes. Empecé terapia, una psicóloga maravillosa que me ayudó a procesar todo. El abuso emocional de Sebastián, la traición, la pérdida, pero también mi propia fortaleza, mi resiliencia, mi capacidad de sobrevivir y prosperar. Un año después del Día del Metro, la Fundación celebró su primer aniversario. Organizamos un evento. Invitamos a todas las mujeres que habíamos ayudado. Fue hermoso ver a 50 mujeres en un salón, sonriendo, abrazándose, compartiendo sus historias de supervivencia. Muchas me agradecieron entre lágrimas. Dijeron que les había salvado la vida, que sin la fundación habrían perdido todo. Yo les respondía que ellas se habían salvado solas. Yo solo les había dado las herramientas. Durante el evento, Villarreal dio un discurso. Habló sobre justicia, sobre bondad, sobre cómo un acto pequeño puede cambiar el curso de muchas vidas. Contó la historia completa, cómo su hija fue acosada en el metro, cómo una desconocida la defendió, cómo esa desconocida estaba luchando su propia batalla, cómo él decidió ayudar. Y cómo de esa ayuda nació una fundación que ahora ayudaba a docenas de mujeres. La justicia no es solo lo que dicta un juez, dijo Villarreal. Es lo que hacemos nosotros cada día. Es defender al débil. Es levantar al caído. Es actuar cuando otros se quedan callados. Patricia actuó. Y cambió no solo su vida, sino las vidas de todas las mujeres en este salón. Esa es verdadera justicia. Todos aplaudieron. Yo lloré. Lágrimas buenas esta vez. Lágrimas de orgullo, de realización, de propósito. Después del evento, una joven se me acercó. Tenía como 20 años, tímida, nerviosa. Disculpe, señora Patricia, yo quería agradecerle. Usted ayudó a mi mamá hace 6 meses. Ella estaba divorciándose de mi papá. Él le pegaba, la amenazaba. Decía que si lo dejaba no le daría nada, que nos quitaría a mí y a mis hermanos. Mamá estaba aterrada, pero su fundación le dio un abogado. Ganaron el caso. Mamá tiene la custodia completa de nosotros. Papá tiene prohibido acercarse. Y tiene que pagar pensión. Ahora vivimos en paz, sin miedo. Eso fue gracias a usted. La abracé. Su mamá hizo el trabajo difícil. Ella tuvo el valor de irse. Yo solo ayudé un poco. No, insistió la chica. Usted ayudó mucho. Mamá dice que usted es su ángel. Le quité ese término. Yo no soy ningún ángel. Solo soy alguien que pasó por lo mismo. Y quiero asegurarme de que otras mujeres no sufran lo que yo sufrí. La chica sonrió. Pues para nosotras es un ángel. Se fue. Yo me quedé parada ahí sintiendo una calidez en el pecho. Esto era lo que importaba. Convertir mi dolor en propósito, mi tragedia en triunfo para otras. Esa noche, sola en mi casa remodelada, me serví una copa de vino. Me senté en el patio, mirando las estrellas, pensando en el viaje del último año. Había sido el año más difícil de mi vida, pero también el más transformador. Perdí un matrimonio, pero gané mi libertad. Perdí mi ingenuidad, pero gané sabiduría. Perdí mi confianza en Sebastián, pero gané confianza en mí misma. El intercambio valió la pena. Mi teléfono sonó. Un mensaje de Valeria. Era una foto. Valeria en el metro, sonriendo, con el pulgar arriba. El mensaje decía, 1 año después, misma ruta, pero ahora sin miedo. Gracias por enseñarme a ser valiente. Sonreí. Le respondí, tú me enseñaste a mí también. Gracias por salvarme. Ella respondió rápido, nos salvamos mutuamente. Así es como funciona. Tenía razón. Nos salvamos mutuamente. Así es como debería funcionar el mundo. Ayudándonos, apoyándonos, defendiéndonos cuando otros no lo hacen. 2 años después del incidente del metro, mi vida era irreconocible. La fundación había crecido. Ahora teníamos 3 oficinas en diferentes ciudades, un equipo de 15 abogados. Habíamos ayudado a más de 200 mujeres, ganado casos que parecían imposibles,
cambiado leyes para proteger mejor a las víctimas de violencia doméstica y fraude matrimonial. Me había convertido en una vocera. Hablaba en conferencias, daba entrevistas, contaba mi historia una y otra vez. Cada vez que la contaba, veía mujeres en la audiencia llorando, identificándose, encontrando esperanza. Sebastián cumplía su sentencia. Había intentado contactarme varias veces desde prisión, cartas, mensajes a través de su abogado, rogando perdón, rogando que lo visitara. Las ignoré todas. No le debía nada. No mi perdón, no mi tiempo, no mi energía. Él había tomado sus decisiones. Ahora vivía las consecuencias. Yo seguía adelante, sin mirar atrás. El perdón es para uno mismo, no para el ofensor. Y yo me perdoné, por ser ingenua, por confiar ciegamente, por no ver las señales. Me perdoné y me liberé. Conocí a alguien nuevo, Jorge, un arquitecto, dulce, honesto, trabajador. Nos conocimos en un evento de caridad. Él estaba diseñando casas para víctimas de violencia doméstica. Yo financiaba refugios a través de mi fundación. Nos dimos cuenta de que compartíamos valores. Misiones similares. Empezamos a trabajar juntos, luego a salir. Al principio fui cautelosa, desconfiada. Las heridas de Sebastián aún estaban frescas, pero Jorge fue paciente. No presionó, respetó mis límites. Me demostró con acciones, no con palabras, que era diferente. Un año después me propuso matrimonio. Lloré cuando vi el anillo. No de tristeza, de felicidad, de miedo, de esperanza. Le dije que necesitaba tiempo, que el matrimonio me asustaba después de lo que viví. Él entendió. Dijo que esperaría, que no había prisa, que lo importante era construir juntos algo sólido. Esa respuesta me hizo amarlo más. Me casé con Jorge 6 meses después. Una ceremonia pequeña. Solo amigos cercanos y familia. Valeria fue mi dama de honor. Villarreal nos casó. Tenía licencia para oficiar bodas. Lloró durante la ceremonia. Dijo que ver mi transformación había sido uno de los mayores regalos de su carrera. El día de mi boda, mientras me preparaba, pensé en el metro. En ese día que cambió todo, en la decisión espontánea de defender a una desconocida, si hubiera ignorado el acoso como todos los demás, si me hubiera quedado callada, nada de esto habría pasado. Habría perdido todo en el divorcio. No tendría la fundación. No habría ayudado a cientos de mujeres. No conocería a Jorge. Una decisión, un momento, cambió el curso completo de mi vida. La vida es extraña. Te pone en el lugar correcto en el momento correcto. Te presenta a las personas que necesitas conocer. Te da oportunidades disfrazadas de problemas. Aquel día en el metro no fue casualidad, fue destino. Fue el universo diciéndome, Patricia, tu bondad importa, tu valentía tiene propósito. No te rindas, todo va a mejorar. Y mejoró, no inmediatamente, no sin lucha, pero mejoró. Ahora, 3 años después, cuando tomo el metro, siempre estoy atenta. Busco oportunidades de ayudar. Un asiento para un anciano, una mano para alguien cargando cosas pesadas. Intervenir si veo acoso, porque aprendí que los actos pequeños importan, que la bondad regresa multiplicada, que defender al vulnerable es siempre la opción correcta. No sé qué hubiera sido de mi vida si hubiera ignorado a Valeria ese día. Probablemente estaría viviendo en un cuarto rentado, sin dinero, sin esperanza, amargada, rota. En cambio, estoy aquí, felizmente casada, dirigiendo una fundación exitosa, cambiando vidas, realizada, en paz. Todo porque me atreví a actuar cuando otros se quedaron callados. Mi mensaje para cualquiera leyendo esto: no ignoren su instinto de ayudar. Cuando vean injusticia, actúen. Cuando vean a alguien siendo abusado, defiendan. Cuando puedan hacer una diferencia, háganla. Nunca saben cómo ese acto pequeño puede cambiar no solo la vida de esa persona, sino la suya propia. La bondad es una inversión. El interés se paga de formas que nunca imaginan. Para mí se pagó con justicia, con propósito, con una nueva vida. Para ustedes se pagará de maneras únicas a su propia historia, pero se pagará, siempre se paga.
Confíen en eso. Actúen con amor, con valentía, con compasión. El resto se resolverá solo. El universo tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas. Los buenos eventualmente ganan, los malos eventualmente caen, y la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Hoy, cuando miro atrás a ese día en el metro, no veo una víctima yendo a su derrota. Veo una guerrera sin saberlo, caminando hacia su victoria. El metro no me llevaba a mi fin, me llevaba a mi comienzo. A veces los finales más dolorosos son en realidad los comienzos más hermosos disfrazados. Confíen en el proceso, confíen en su bondad, confíen en que hacer lo correcto siempre vale la pena, porque lo vale, siempre lo vale. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. ¿Alguna vez un acto de bondad cambió tu vida? ¿Has defendido a alguien cuando otros se quedaron callados? Cuéntamelo, me encanta leer sus historias. Y recuerda, la bondad siempre regresa, siempre. Nos vemos en la próxima historia. Que tengan un hermoso día.